Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Nightmare Alley. Esta película de 2021, dirigida por Guillermo del Toro, nos va a narrar la historia de un Nueva York de la década de 1940, donde el estafador Stanton Carlisle se une a una vidente y el esposo de esta, una mentalista, para robarle a un peligroso millonario. El grupo recibe la ayuda de un misterioso psiquiatra que tiene su propio plan. Esta película, como ya había dicho, dirigida por Guillermo del Toro, dirigida y adaptada este guión de una historia anteriormente de esta película de Nightmare Alley o el Callejón de las Almas. Lo hemos visto a Guillermo del Toro en muchas películas, como por ejemplo El laberinto del fauno, La forma del agua, y El espinazo del diablo, etcétera, etcétera. Muchas películas con esta temática de monstruos que es, digamos que el punto fuerte que tiene Guillermo del Toro, y en esta ocasión tiene esta película un poco diferente en cuanto a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo también porque es un tipo de remake o es una historia basada en algo que ya estaba escrito. Generalmente las historias de Guillermo del Toro son historias originales, pero bueno, en esta ocasión hace un remake y creo que lo hace bastante bien. Ahora, ¿quién actúa en esta película? Tenemos, por ejemplo, a Bradley Cooper, que lo vimos en Alcanzar una estrella, también en la película de ¿Qué pasó ayer? Y bueno, muchísimas otras películas. Creo que es un gran actor que muchas veces ha sido desvalorizado por el estigma, digamos, como del galán hollywoodense, pero creo que tiene bases para ser considerado como muy buen actor. También está protagonizado por Rooney Mara, la vimos en la película de Her, también por ahí en la película de A24 A Ghost Story o Historia de Fantasmas. También tenemos a Cate Blanchett, que la vimos recientemente en No miren arriba, con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y demás. Y también en la película de ¿Dónde está Bernadette? Y bueno, también con una participación un poco menor tenemos a Toni Collette, que la vimos en la película de Pienso en el final. Y también en la película del Legado del Diablo, que se me hace una extraordinaria actuación en esa película, que también muchas veces se desvaloriza por ser una película de terror o de horror, pero creo que ella lo hace formidable en esa película. También Willem Dafoe, que bueno, lo conocemos por muchísimas películas, lo vimos recientemente en Spider-Man No Way Home, también en la película del Faro y muchísimas otras cintas, ¿no? Es parte del gran elenco que tiene esta película y creo que es uno de los elementos importantes. El cast es maravilloso y creo que cada uno de los actores, actrices y que interpretan estos personajes lo hacen de maravilla. Sin embargo, creo que los puntos más destacables, en primero creo que es el diseño de producción, el diseño de arte. Guillermo del Toro siempre se caracteriza por crear estos escenarios fantásticos, estos escenarios llenos. Por ejemplo, hay dos partes en la película: la parte circense de estar foráneo en estos baldíos que convierten con lonas y demás, muy al estilo de los circos, al menos de esos años, y bueno, también en la actualidad muchas veces se hace así, con escenarios muy sombríos, a veces muy coloridos, con las carpas, con los animales. O sea, sí hay como este tipo de estética muy particular que se vuelve muy atractiva y se siente muy real. Pero también tenemos la parte ya de la ciudad de Nueva York, o bueno, en donde están, de los años 40, ya con estas galas, con estos trajes, con estos vestidos, en los hoteles donde están presentándose estos eventos, inclusive con millonarios, edificios y demás. Entonces, que también se siente esta particularidad que tiene esta ciudad fría, ¿no? Por esa parte, la parte colorida del circo, pero a la vez lúgubre, como sucio, como mojado, un poco húmedo. En la parte de la ciudad, ya un poco más elaborado, un poco más construido, pero más digamos, más
frío en cuanto a las personas, ¿no? Entonces creo que este diseño de producción ayuda y abona muchísimo a la historia y creo que es maravilloso lo que hace Del Toro en esta parte. También en la fotografía creo que es de gran importancia, sobre todo por todos los planos que manejan, por los planos secuencia, por los picados, por los contrapicados, por las tomas de los rostros, los inserts, demás. Creo que abonan nuevamente a la historia, porque muchas veces la parte de la cinematografía o de la fotografía, como también se le conoce, hace que podemos adentrarnos un poco a la estética, al pensamiento, a la psicología de los personajes, y aquí la cámara en su mayoría siempre está viendo a los personajes, pero arropándolos con el contexto de donde se encuentran, ¿no? Entonces creo que la fotografía también es maravillosa en este aspecto y ayuda muchísimo a contar esta historia de Nightmare Alley. Creo que el cambio de escenario, como ya yo lo mencionaba, es muy evidente, es muy drástico y se nota bastante en la película y ayuda a decirnos que ya no estamos en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que es importante cuando se está contando la historia de los personajes, de cómo nacen, cómo empiezan a creer en ciertas cuestiones y después deciden mudarse a esta parte de la ciudad y es donde cambia inclusive su perspectiva de vida, ¿no? Es como donde se convierten un poco más en animales, un poco más en monstruos, ¿no? O sea, es como esta parte de perder un poco la identidad y vuelvo a repetir, este cambio drástico de escenario se nota muchísimo y ayuda y abona la historia. Creo que es la película que cuenta Guillermo del Toro con los monstruos más bellos físicamente, porque bueno, son estos personajes, estos actores que físicamente son atractivos, al menos en un estándar social norteamericano, pero creo que en la parte ya un poco más de forma de ser, vamos viendo cómo van decayendo, cómo se van convirtiendo en verdaderos monstruos aún más aterradores que los que nos muestra Del Toro. Del Toro siempre nos muestra esta parte de los monstruos que se ven feos, que dan incluso miedo, terror, pero cuando nos atrevemos a conocerlos son maravillosos, ¿no? Son amables, son dulces inclusive, se enamoran, sienten, son buenas, pues no buenas personas, porque no son personas, pero sí son buenos monstruos, por así llamarlo. Y aquí nos muestra el otro lado, donde vemos que físicamente son atractivos, físicamente son agraciados, pero nos damos cuenta que en el interior son unos monstruos aterradores, ¿no? Entonces vemos esta dualidad. Creo que es una parte que se hizo a propósito, o lo intentó así Del Toro, de decir que los verdaderos monstruos son los seres humanos, ¿no? Y que muchas veces el dinero, la fama, la fortuna, el poder, incluso la avaricia, hace que nos convirtamos en eso que muchas veces rechazamos al principio, pero que tarde o temprano podemos llegar allá, porque es una condición también del ser humano, inclusive poder llegar a ser un monstruo como persona, algo realmente aterrador, y creo que esa circunstancia me agrada muchísimo de la película, ¿no? Creo que sin cambiar de estilo, porque volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor ya no vemos tanto a los monstruos, aunque sí hay momentos donde vemos por ahí una especie de feto deforme, que pudiéramos decir que forma parte muy, muy especial de la película, y algunos elementos, por ejemplo, del circo, donde vemos pues personas que tienen particularidades físicas, ya sean provocadas o simplemente que así nacieron o que así las tienen, pero que vamos a ver en todo momento esta parte de los monstruos. O sea, no se sale del tema de los monstruos, pero sí lo eleva para resignificar un poco, o para orientar al espectador, de decir, bueno, estos son realmente a los que debemos de temer, ¿no? A los que por dinero, vuelvo a repetir, fama, fortuna, tratan o hacen, o inclusive digamos, pueden hacer que el hombre se caiga hasta el grado más bajo de perderse a sí mismo con tal de simplemente vivir, o de una copa, o de una droga o demás, ¿no? Entonces creo que esta parte es bien interesante, inclusive en el trabajo del Toro, que vuelvo a repetir, sin cambiar el estilo visual,
nos cuenta una historia de otro tipo de monstruos, ¿no? Entonces creo que se va perfeccionando cada vez más. En lo particular es una de las películas que más me gusta de Guillermo del Toro, inclusive más que La forma del agua, que no fue de mi total agrado, pero creo que esta película me llama muchísimo la atención, creo que es muy buena y bueno, obviamente está nominada a los premios Oscar, creo que es bien merecedora por lo menos de la nominación, no sé si al galardón, porque hay muchas mejores películas creo que en esta ocasión, pero bueno, al menos creo que sí es merecido esta nominación. Otra parte que también aborda es la exploración del género policíaco como de detectives, un poquito estilo cine noir, ¿no? Aunque es a color, pero creo que esta parte del mundo detectivesco, policíaco, de la investigación, de ver si es por aquí, de ver si es por el otro lado, lo toma o lo hereda obviamente de las cintas de esos años, de los años 30, 40, 50 inclusive, entonces creo que es bien atinado. Del Toro sabe mucho de cine y a la hora de contar esta historia, obviamente perteneciente a esas épocas de los años 40, pues tomó el estilo como tal, ¿no? Obviamente también tiene como referencias la película anterior, pero creo que en esta el estilo está muy definido, muy concreto y también visualmente es una maravilla, ¿no? Creo que otra cosa particularmente que me agrada mucho es la cuestión del final. Creo que es algo inmensamente potente, el final es maravilloso, creo que es resumen de toda la película. Esta persona, no quiero contar el final, pero él llega o obtiene, digamos, la recompensa o la mala fortuna de algo que él veía mal desde un principio, ¿no? Entonces termina haciendo y aceptando lo que él repelaba o en un principio y que por momentos sí pensé que iba a terminar algo así, pero cuando termina creo que no le pudo ir peor en su vida, ¿no? Entonces un final muy fuerte, muy trágico, pero inclusive pudiéramos decir que hasta lógico y merecedor de este personaje por todo aquello que hizo. Ahora, creo que sí hay puntos negativos en la película, creo que la presentación de los personajes es algo extensa, es decir, tan solo una hora de la película se basa en presentar a los personajes, en sus deseos, sus sueños, sus miedos, su pasado inclusive un poco, aunque bueno, de la mitad para adelante de la película se cuenta un poquito más, pero creo que la presentación sí pudo haber abarcado un poco menos tiempo. Es buena, es muy atractiva, visualmente, repito, creo que es bien interesante ver toda esta parte del circo, pero a la hora de presentar a estos personajes durante una hora, pudimos haberla hecho de media hora o 40 minutos, yo creo que fácil unos 20 minutos, 25, pudimos haber quitado la película y muy probablemente hubiera funcionado de igual manera, con menos explicación, menos introducción de los personajes, aunque bueno, yo sinceramente comparto la parte que Guillermo del Toro nos quería presentar, porque creo que era importante que presentaran bien a sus personajes para ver la reacción y cómo iban a cambiar después, ¿no? Pero bueno, a muchos pudiera parecer un poquito una película bastante extensa. Creo que por momentos, y solo por momentos, la escenografía y la atmósfera, que visualmente es hermosa, es mucho más relevante que la parte de los personajes. O sea, sí hay momentos que me pierdo en lo que estoy viendo, en la escenografía, en la fotografía y demás, que realmente lo que están haciendo los personajes. Y cuando eso pasa, a veces puedo perder un poquito el hilo de la historia, ¿no? Entonces, por momentos se corre el riesgo, a pesar de que las interpretaciones y las actuaciones están de maravilla, creo que por decir, sin temor a equivocarme, creo que es la película de Bradley Cooper, creo que es su mejor actuación hasta el momento, pero sí hay momentos donde me pierdo un poquito de las actuaciones y de la historia, de la trama, de los diálogos inclusive, y me quedo viendo pues lo bonito que se ve visualmente en la película, ¿no? Entonces esos son algunos detalles que para mí quizá no están tan bien
también llevados, pero en general es una película muy buena, muy entretenida, creo que muy bien actuada, muy bien fotografiada, muy bien dirigida, tiene muchos elementos muy importantes y creo que es una de las mejores películas sin duda del año, al menos comercialmente hablando, y Guillermo del Toro es garantía como siempre. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña de la película Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Como siempre, los invito a ver nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y muy especial en YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, denle like al video y vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.